No sé si coincida. Estamos en la página número 147. No, 150. Página 150. Ahí me confirman. ¿Coincide o no coincide? Bien, profe, sí, ese es. 10, ya. Vamos a manejar la información. Justifica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Los imanes pueden atraer el cobre. ¿Qué dicen? ¿Verdadero? Falso, No, creo, profe. falso. Para que se pueda atraer, tiene que ser de hierro. Atrae. Acá escribimos, atrae al hierro. Siguiente. Toda corriente eléctrica crea un campo magnético en su interior. ¿Será cierto? Falso. Verdadero. Toda corriente eléctrica siempre crea un campo magnético. Usted tiene que saberlo, chicos. Yo no sé Profe. si les habré contado ese caso de que hace años, hará hace 20 años aproximadamente, ahí en el Agustino, el amigo del ajeno quería apropiarse de unos cables para hacerlos vendidos. Pero ellos ignoraron el campo magnético, lo ignoraron, pensando pues que ellos pensaban que con no tocarlo era suficiente, ¿no? No es necesario que tú toques el cable para que puedas ser electrocutado. Totalmente a una distancia determinada, como tenía campo magnético, ya pues, ¿no? Estas personas no les fue bien. Entonces, toda corriente eléctrica crea un campo magnético. ¿Ya, chicos? Crea un campo magnético. Entonces, la justificación es verdadera. Entonces, van a poner ahí, toda corriente produce un campo magnético. Produce un campo magnético. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas? Profe, ¿no es un campo magnético a su alrededor? Ahí dice en su interior. ¿O es lo mismo? No. A ver. Por acá tengo un pizarrón. Este es un cable. Lo que pasa es que el autor, o sea, la parte literal del libro no lo conceptúa bien. A veces trae confusiones. Por ejemplo, acá tenemos un cable donde están acá los electrones. Miren, chicos, cuando ustedes lleven en química para el próximo año, cuando ustedes lleven números cuánticos, los números cuánticos son 4. El principal, el azimutal, el spin y el último que es el magnético. Entonces, cada electrón emite un campo magnético.
Pero no estamos hablando de un electrón, estamos hablando de millones y millones de electrones que pasan a través de una sección transversal, ¿no? Imagínense la cantidad de electrones que salen de una parte. Todos salen a gran cantidad, similar a la del agua, ¿no? ¿Cómo sale el agua a través de una tubería? Ellos salen, pero ellos se comportan cada uno como un imán. Y cada uno de ellos emiten los electrones un flujo magnético. Como ya les expliqué, cuando ustedes lleven números cuánticos en química, ahí ustedes van a saber uno de ellos que se llama el número cuántico. Entonces, el número cuántico representa la cantidad magnética que puede emitir un electrón. Entonces, un electrón, ¿dónde están los electrones? ¿Adentro o afuera? Afuera. ¿Afuera están los electrones? Adentro, adentro. Adentro, pues, del conductor, pues. Adentro están los electrones. Están avanzando a grandes cantidades. Pero como cada uno emite un flujo magnético, entonces viene desde los electrones. O sea, el flujo magnético viene desde los electrones. ¿Pero dónde están los electrones? De adentro, ¿no? ¿Y a dónde se extinguen? A la parte de afuera. Se va hasta la parte de afuera, se va el flujo magnético. De igual manera para acá. O sea, en sí, el flujo magnético simbólicamente se va a representar de esta manera. Ahí está. Así se va a representar el flujo magnético. Eso sería la parte de teoría cuántica. Chicos, esa sería la parte teórica cuántica. Entonces, en su interior se ubican los electrones y de ahí vienen el campo magnético, de adentro hacia afuera del cable. ¿Ya? Dice, la línea de fuerza de una corriente rectilínea son circunferencias concéntricas con el conductor. A ver qué dicen. La línea de fuerza se refiere al campo magnético. A ver qué sería, chicos. ¿Cómo sería? La línea de fuerza de una corriente rectilínea. La línea de fuerza. A ver, vamos por acá. Acá está la corriente, chicos. Esta es la corriente eléctrica. Ahí está. Esta es la corriente eléctrica. Va de izquierda a derecha. Esta es la corriente eléctrica. ¿Y el flujo cuál es? ¿Cuál es la línea de fuerza del flujo? ¿Cuál es? ¿Cuál está la línea de flujo? Así ve. Estas son las líneas de flujo. Entonces es verdadero, profe. Claro, es verdadero, pues. Esa es la línea de flujo. ¿Y esto lo explicó quién? ¿Quién lo explicó esto? Oersted. Oersted fue el que explicó esta teoría. ¿Ya? Chicos, no se olviden sus cámaras. Veo que la mayoría lo tienen apagados. Cuidado. Entonces este sería verdadero, ¿no? Entonces, si gustan, pueden hacer un dibujito acá. Un dibujito pequeño y hagan por acá, ¿no? Este dibujito. Dado por el científico físico Oersted. Lo que pasa es que hay muchos que estudiaron el flujo magnético, hay muchos, no solamente Oersted, fue también Gauss. Gauss también propuso muchas teorías relacionadas al campo magnético.
la luz se propaga siempre en línea recta, ¿qué dicen? Verdadero. Siempre. Verdadero. 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 Sí, póngale verdadero. ¿Sabes por qué les digo? Porque la luz tiene doble naturaleza, por eso que le dicen dual, ¿no? Una naturaleza dual. ¿Qué significa? Que es ondulatoria, ¿y la otra cuál es? Corpuscular. Tiene doble naturaleza la luz, corpuscular. O sea, quiere decir que la luz se propaga, a ver, a ustedes han enseñado las coordenadas, ¿están de acuerdo? Las coordenadas, X, Y y Z. ¿Esa las enseñó en matemáticas, chicos? ¿Las coordenadas? ¿Las han enseñado o no? ¿Nada? A ver, vamos a considerar un electrón. Vamos a considerar un electrón. Vamos a considerar un electrón. Un electrón que está avanzando, ¿no? Un electrón que esté avanzando. Ahí está, estoy dibujando acá un muñequito para que ustedes se den cuenta, ¿no? Y este electrón va en línea con respecto a ahí. Ya, entonces, ¿qué nos va a entender este postulado? Dice, la luz se propaga en línea recta. En realidad son los electrones que se propagan, pero lo hacen en línea recta, pero a la vez, este electrón se considera como un corpúsculo. Corpúsculo. ¿Ya, chicos? Esto se considera como un corpúsculo. Es como si fuera una piedrita, ¿no? Como si fuera así, ¿no? Se propaga así de esa manera los electrones. No olvidarse que cuando los electrones se liberan fuera, externamente, en el último nivel de energía, se liberan hacia el exterior, significa que son electrones libres. Pero si un electrón del primer nivel, o sea, de los niveles que están dentro del núcleo, se liberan a otro nivel superior, entonces esto se convierte como un fotón. Fotón es aquel que absorbe energía, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema. Pero yo, ¿a dónde yo quiero llegar? Es que este electrón no solamente se convierte como un corpúsculo, sino también sería como un elemento ondular. O sea, quiere decir que se va a desplazar mediante una onda. Y ahí está, ¿ve? O sea, no solamente el electrón va directamente, sino gira. Pero lo más importante es que avanza linealmente. Eso es lo más importante. Porque hemos dicho que la luz tiene un comportamiento corpuscular y también uno que es ondulatorio. Ondulatorio. Por eso que la luz, ¿qué tiene además? ¿Qué tiene la luz? La luz también tiene longitud de onda, tiene frecuencia, tiene periodo
y tiene velocidad. ¿Cuánto va la velocidad de la luz? ¿Quién me dice? ¿Alguien se acuerda de la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros, profe. Claro, 300.000 kilómetros. 300.000 kilómetros. Bueno, fueran 300, ¿no? Son 300.000 kilómetros por segundo. A ver. ¿De qué estamos hablando, pues? No, ni siquiera porque el diámetro de la Tierra no llega, pero, o sea, en una milésima de segundo, la luz da la vuelta a la Tierra. Es rápido. O sea que 300.000 kilómetros en un segundo. ¿Cuánto habrá de Lima a Tumbes? ¿Qué distancia habrá de Lima a Tumbes, chicos? Más de 1.000 kilómetros, profe. Más de 1.000. Imagínate, si fuera más de 1.000, estamos hablando más de 300 veces la distancia de Lima a Tumbes. Uy, rápido. Entonces, llegamos a la conclusión que la luz se propaga siempre en línea recta. Se propaga, o sea, significa que se va, ¿no? Que avanza. Todo lo es linealmente, pero no hay que olvidarse que también es ondulatorio. Chicos, eso grábense, porque para el próximo año ustedes van a tocar siempre este tema, pero ya con un nivel más amplio nivel, porque ustedes van a estar en tercero. Entonces, no olvidarse que la luz es de dos maneras. Tiene naturaleza ondular, o sea, se propaga por ondas, y también una naturaleza corpuscular, o sea, se considera como una partícula dura, ¿no? Dura, indivisible, pequeña, muy pequeña diría, más que un átomo, en la que llamamos electrón, ¿no? A eso le llaman naturaleza dual. La reflexión regular también se denomina especular. ¿Qué dice? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿no? Tienen igual dirección. Tienen igual dirección. ¿Ya? El ángulo que forma el rayo reflejado con la normal se denomina ángulo de refracción. Falso. Falso. Es ángulo de reflexión. Ángulo de reflexión, muy bien. Ángulo de reflexión. Dos. Completa adecuadamente. A ver, ¿qué sería? La línea de fuerza de un imán sale del polo y entran al polo. A ver, ¿cuál sería? Salen del polo sur, ¿Mm? entran al polo norte. ¿Polo norte o polo sur? Sur. A ver, ¿qué dicen los demás? Eso lo hemos De visto norte ya. a sur, profe. De norte ¿Cómo? a sur. ¿Del De sur? norte a sur. Del norte a sur, dice Cristian. A ver los demás qué dicen. De norte a sur. Del norte al sur. Del norte al polo sur. El imán natural se denomina, ¿cómo se denomina el imán natural? Magnetita. Magnetita, ¿no? Magnetita. Esos se encuentran en la corteza terrestre. Los mineros encuentran grandes cantidades de estas piedritas. La brújula siempre apunta al norte geográfico debido al, ¿qué sería? A ver, ¿qué sería? Una brújula siempre apunta al norte geográfico debido al espacio terrestre.
A ver, ¿qué dice? ¿Cómo dicen ustedes? ¿Por qué apunta siempre la brújula al norte? Debido al campo magnético, profe. Al campo magnético terrestre, claro. Al campo magnético terrestre. Es que el planeta Tierra se comporta como un imán, ¿no? El planeta Tierra tiene limaduras de hierro. Todos son de hierro. Todo, si ustedes cogen un poco de tierra, de ahí nomás de sus casas, cogen un poco de tierra y pónganle un imán y atrae limaduras. Es más, nosotros también tenemos hierro en nuestra sangre. Por eso, pues. A ver, el siguiente punto. La ley de Faraday afirma que se crea una corriente inducida en un espiral cuando el flujo magnético a través de ella hay un espacio con el tiempo. ¿Qué sería ahí? A ver, ¿qué sería, chicos? Corriente inducida. Dice que se crea una corriente inducida. Miren, ¿qué cosa es una corriente inducida? Yo no sé si ustedes tendrán por ahí un familiar que haya tenido un motor. Un motor. Entonces, ¿en qué consiste esto? Por ejemplo, hay motores que tienen dos elementos llamados imanes permanentes o llamados imanes fijos. ¿Ya? Fijos. O también llamados estator. Estos imanes tiene uno que es norte y uno que es sur. Pero en el centro hay una masa grande movible. Este sí se mueve. Entonces, cuando pasa la corriente eléctrica, porque esto son bobinas, esto tiene bobinas, lo que hace la corriente eléctrica es emitir un flujo magnético. Entonces, cuando el flujo magnético atraviesa la masa, la otra parte de la masa se induce con una corriente eléctrica. O sea, la corriente eléctrica ingresa por acá y sale por el otro contacto, sin necesidad de que haya un cable que lo pueda unir. Tan solamente con el flujo es suficiente. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, yo acá puedo tener una bobina que envuelve un cable, un clavo, ¿no? Acá tenemos una bobina que envuelve a un clavo. O sea, tiene muchas espiras. Una espira es una vuelta. Si por aquí pasa la corriente,
si por aquí hacemos pasar la corriente, después de cierto tiempo, luego de que haya pasado ese cierto tiempo, le sacamos el cable y este clavito tiene las cualidades magnéticas debido a que anteriormente se le puso un cable eléctrico. Ese clavito tiene propiedades de un imán, propiedades magnéticas, y puede inclusive inducir, si yo conecto a un cable, puede inclusive inducir una corriente. Ese se llama inducción. Chicos, les estoy mencionando para poder darles a conocer la respuesta. Entonces, la ley de Faraday afirma que se crea una corriente inducida en una espiral cuando el flujo magnético a través de ella varía con el tiempo. Ya va a variar con el tiempo. ¿Está, chicos? Un electroimán está formado por un núcleo de... ¿Qué sería? Dice, espacio, un bobinado o enrollamiento de cobre por donde pasará la corriente eléctrica. ¿Qué sería? El núcleo de... No sé si ustedes conocerán los transformadores. Los transformadores tienen un elemento así, llamada ventanita, y por aquí pasa una bobina. Este es otro caso, mírenme. Y por acá pasa la corriente. ¿Ellos qué usan? Ellos usan núcleo de hierro. Núcleo de hierro. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿qué sería? A ver, un electroimán está formado por un núcleo de hierro. Ya, un núcleo de hierro. Un bobinado o enrollamiento de cobre por donde pasa la corriente eléctrica. ¿Ya, chicos? Bueno, a ver si el día miércoles, ya déjeme pasar la asistencia. Para ahí les dejé una tareita, lo pueden ir avanzando. Ahí, muchachos, me confirman, ¿les llegó? Sí, profe, ahí está.